Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. En este tutorial que les preparé vamos a trabajar con las operaciones combinadas en el conjunto de los números enteros, y en estas operaciones combinadas van a estar incluidas las 6 operaciones que hemos estado trabajando con números enteros. Recuerden que al momento de resolver operaciones, ¿sí?, cualquier operación, podemos también aplicar las propiedades que sean necesarias en cada cálculo para facilitarlo casualmente. Hay una infinidad de operaciones combinadas, muchísimas posibilidades, muchísimas opciones. ¿Qué es lo importante que deben tener en cuenta ustedes? Primero, es reconocer en cada término qué operaciones hay, qué operaciones tienen, si pueden aplicar o no alguna propiedad, ¿sí?, y después el orden para ir resolviendo estas operaciones. Ya vamos a ver a medida que vayamos haciendo algunos ejemplos que las operaciones que están en un término se resuelven independientemente de lo que tengamos en el resto de la operación combinada. Para comenzar, vamos a tener en cuenta los siguientes pasos. Primero, separar en términos. Vamos a ver si lo ponemos acá. Primero, separar en términos. Ustedes recuerden, ya lo hemos trabajado con las operaciones más sencillas, ¿sí? Separamos en términos utilizando los signos más y menos que estén fuera de paréntesis, ¿sí?, o corchetes, o de signos radicales. Por ejemplo, el signo que vamos a usar para separar el primer término va a ser el más que está acá, primer término. El otro término va a ir desde ese signo más hasta el otro, después del corchete vamos a tener el segundo término, y por último el tercer término va a ser desde el más hasta el igual, porque ya no hay ningún otro signo. Entonces vamos a tener el tercer término. Además de separar en términos todo el ejercicio combinado, vamos a tratar de separar dentro de un paréntesis o de un radicando nuevamente en términos en caso de ser necesario. Entonces, por ejemplo, acá separamos a su vez también utilizando el mismo criterio, signo más y signo menos. Acá también volvemos a separar en términos nuevamente. Me quedará potencia más ese número negativo. Como segundo paso, vamos a resolver las potencias y las raíces que tengamos en cada uno de los términos. Entonces, si vamos al primer término, incorporamos el signo igual al comienzo del renglón, una raíz. Calculamos a raíz, me da 7, por la raíz cúbica de 125 negativo, que es menos 5. Pasamos ahora al segundo término. En el segundo término encontramos una potencia dentro del corchete. Volvemos a escribir el corchete, lo iniciamos, tengo menos 3 al cuadrado, esa potencia me da 9 positivo, más la raíz cuadrada de 16, que es 4. Cierro el corchete. Vamos al último término, tercer término, que es la raíz cúbica. Y dentro de la raíz cúbica también tenemos una potencia, solamente una. Raíz cúbica de menos 3 es menos 27, más el entero negativo que teníamos, que no está afectado por ninguna potencia, ni siquiera por raíces. Bueno, como tercer paso vamos a resolver las multiplicaciones y divisiones si tenemos en cada uno de los términos, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el primer término tenemos la multiplicación 7 por menos 5, me queda menos 35. La resolvemos. Pero en el resto no tenemos multiplicaciones, divisiones. ¿Qué hacemos? Bueno, resolvemos la suma que tenemos ahí entre corchetes. 9 más 4 me queda 13. Más la raíz cúbica de menos 27 menos 3 me queda
menos 64. Hemos resuelto en este caso, segundo término, la suma porque ya no nos quedaban operaciones, y en la raíz también hemos resuelto la suma porque no tenemos otra operación que no sea esa. ¿Qué nos queda por último? Resolver la raíz del tercer término. El resto lo vamos a mantener como está, no hace falta sumar nada todavía. Raíz cúbica de menos 64 es 4 negativo. Ahora, por último, vamos a hacer la suma. Vamos a sumar la suma final, que no es otra cosa que la suma de los resultados de cada uno de los términos. Tenemos 3 términos, 3 resultados. Sumamos entonces, tenemos dos números negativos, menos 4, menos 35, menos 4, nos va a quedar 39 negativo, más el 13 positivo. El resultado final va a ser 26 negativo. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo. Volvemos a separar en términos usando los signos más y menos que estén fuera de los paréntesis o de los signos radical. Entonces, primer término, el segundo término va a ser la raíz, va desde el más hasta el menos que tenemos ahí. Y el último término, este es el segundo, y el último término son las potencias que tenemos acá, esa división de potencia. Bien, dijimos separamos en términos. Volvemos a separar en términos si hace falta, y dentro de esa raíz necesitamos volver a separar en términos para tener más claro qué tenemos que hacer. Entonces tenemos una suma, separamos raíz de 25 más la potencia. Como ya está todo separado en términos, ponemos signo igual y empezamos a resolver. Dijimos que lo primero que calculamos son las raíces y potencias que tenemos en cada uno de los términos. Entonces, esa raíz cúbica de menos 3 y raíz cúbica de 9. ¿Las podemos resolver? No, no tienen solución. No son raíces exactas. ¿Podemos aplicar alguna propiedad para trabajar con esas raíces? Sí. Podemos asociar los dos radicando en uno solo. Es la propiedad recíproca de la distributiva, ¿no? En un mismo radicando escribimos la multiplicación de los dos radicandos que tenemos. Menos 3 por 9 en uno mismo. Como son iguales los índices, entonces podemos aplicar esta propiedad recíproca de la distributiva. Más. Vamos a la raíz cuadrada que tenemos ahí, y dentro del radicando teníamos raíz de 25 y la potencia. Bueno, raíz de 25 es 5. Más el 2 negativo al cuadrado me queda 4 positivo, ¿no? Seguimos. Menos. ¿Qué tenemos en el último término? De paso vamos a hacer un repaso a medida que vamos resolviendo de las propiedades de la potencia y de la raíz. Entonces ténganlo en cuenta. Tenemos una división de dos potencias que tienen la misma base, 8. Y cada una de estas tienen dos exponentes cada potencia. Entonces primero vamos a reducirla a una potencia que tenga un solo exponente. ¿Qué propiedad aplicamos? El producto de potencia de otra potencia. Perdón, la propiedad es potencia de otra potencia. ¿Qué hacíamos? Multiplicamos los exponentes. 8 por 6, 48. Dividido, escribimos la misma base y multiplicamos los exponentes. Potencia de otra potencia era la propiedad, 12 por 4, 48. Nos quedan iguales. Seguimos resolviendo. Vamos a resolver las multiplicaciones y divisiones que tengamos. Entonces dentro de ese radicando podemos resolver el producto. Me queda 3 por 9 menos 27.
más, acá no hay productos, no hay divisiones, entonces lo que me conviene hacer directamente, lo que me queda por hacer es la suma. ¿Sí? Y en el último término tenemos una división. División de potencias de igual base. A esta división la podemos reemplazar por una sola potencia. Recuerden las propiedades de la potencia. Ponemos la base 8. Y como es división, ¿qué hacemos con los exponentes? Los restamos. 48 menos 48. Se restan los exponentes. ¿Cuánto me da? 0. Entonces, esta división quedó reducida a una sola potencia aplicando las propiedades. Bueno, pero para poder sumar todavía nos queda resolver una raíz, otra raíz y esa potencia. Es decir, el orden que hacíamos en el ejercicio combinado anterior, primero resolver potencias, raíces, después multiplicaciones y división y por último la suma y la resta, ese orden es relativo, depende qué tengamos en cada término y qué nos permite cada término, ¿no? Primero acá hemos aplicado una propiedad de raíces. Tenemos que multiplicar primero y después volver a calcular la raíz de este radicando que me queda raíz cúbica de 27, 3 negativo. Recuerden la radicación de números enteros. Radicando negativo, índice impar, el resultado es negativo. Más. Acá no hay problema con esta raíz porque es positivo el radicando. Y no importa si el índice es par o impar. Raíz cuadrada de 9, muy simple, 3. Y me queda 8 elevado a la 0. El 8 elevado a la 0, todo número elevado a la 0 es 1. No importa si es positivo el número o negativo. Todo número elevado a la 0 me da siempre 1 positivo. Bueno, vamos recordando un poco las propiedades de la potencia. Por último, tenemos que hacer ahora sí, como ya no nos queda ninguna otra operación, sumamos. Pero esta suma es más simple de lo que parece porque tenemos dos términos opuestos. Iguales cantidades, pero signo contrario. Y aplicábamos la propiedad cancelativa de la suma, es decir, estos dos números se cancelan porque la suma de un número y su opuesto es 0. ¿Qué me queda el resultado? 1 negativo. Bueno, vamos a hacer un último ejemplo, ¿sí? Tenemos que volver a separar en términos. Tengo signo más, el único signo, perdón, menos, el único signo que está fuera de paréntesis, ¿sí? O de radicando. Este signo no nos sirve para separar el término. Recién este. Entonces, vamos ahí. Este signo no nos permite separar el término porque está dentro de la raíz. Entonces, vamos hasta el signo igual. Dentro del radicando y dentro del paréntesis vamos a volver a separar el término. Porque tenemos divisiones, suma. Entonces, usando el mismo criterio, con los signos más y menos, separamos el término. El signo más y nos queda la división. En el radicando tenemos el signo más y de ahí vamos hasta el último factor ahí que la potencia, ¿no? Ese signo menos y ese signo menos no sirven porque son signos menos que pertenecen al número negativo, son signos del número, no son signos de operación. Ese sí, es más. Igual que este signo es el signo del número, 9 negativo, no es signo de operación, el signo de la operación es el más que está ahí adelante. Bueno, como dijimos, el orden que sigue sería resolver potencias y raíces. Primer término, la potencia que tengo acá todavía no la voy a poder resolver hasta que no haya resuelto lo que está ahí. Lo que sí puedo resolver es esa raíz. ¿Qué puedo resolver ahí? Y bueno, podría resolver primero la división que tengo en el paréntesis. Primero puedo resolver, veo si puedo resolver las operaciones que tengo dentro del paréntesis. 9 negativo más, hago la división, 11 al cuadrado.
aprovechamos y ahorramos un paso, ¿sí? Ahora sí, raíz de 25 es 5. ¿Qué tenemos en el radicando? Bueno, tenemos la potencia, 2 al cubo también, tenemos acá otra potencia, menos 2 al cubo. Bueno, resolvemos todas esas potencias. 5 negativo al cuadrado, 25 positivo. Por 2 al cubo, 8. Más 7 por menos 2 al cubo me queda 8 negativo. ¿Bien? Bueno, recuerden que cuando tenía una potencia con base negativa y exponente par, el resultado es positivo. Si el exponente es un número impar, supongamos 3, y la base negativa, el resultado es negativo, ¿no? Bien, cuando trabajamos potencias de número entero, esto lo aclaramos en el trabajo. Seguimos. Tenemos que resolver las sumas para poder calcular esa potencia. Entonces me queda 9 negativo más 2, me queda 2 positivo elevado al cuadrado. Debo 9, tengo 11 a favor, me quedan 2. Ahora sí me queda 2 al cuadrado, la potencia, ¿no? 5 menos. Bien, resuelvo acá. Recuerden que teníamos en radicando, habíamos separado en términos y tenemos que resolver primero ese producto. 25 por 8, me queda 5 por 8, 40, me llevo 4, me queda entonces 200. Más por menos. Entonces aplicamos directamente la regla de los signos. Como tenemos un producto y ese es un 7 positivo, entonces más por menos directamente menos. 8 por 7, 56. Aplicamos directamente la regla de los signos. Por último, ahora sí tenemos 2 al cuadrado. La podemos resolver a esa potencia que no podíamos si no resolvíamos lo que estaba adentro. 2 al cuadrado, 4 por 5. Directamente eso nos da 20. Próximo paso nos va a dar 20. Y la raíz. Resuelvo la raíz, me queda radicando, me queda 200 menos 56, me queda 144. Bien. La raíz de 144, la calculo, 12. Entonces, se dan cuenta que el orden en realidad no es tan así. Primero tuve que multiplicar, ¿sí? Para poder resolver esta raíz, primero tuve que multiplicar los términos. Luego que tenía los resultados, sumar, ¿sí? El positivo más el negativo. Y ahora, por último, resuelvo la raíz. Por eso siempre ese orden es de acuerdo a lo que nos permitan las operaciones. Por eso lo importante es reconocer qué tenemos en cada término y qué operaciones hay que ir aplicando, con sus reglas, ¿no? 20 menos 12 me queda 8 positivo. Bueno, chicos, para no hacer muy extenso el tutorial, también les he dejado otros ejemplos en el archivo que les adjunto ahí para las actividades. Para los próximos temas iremos también incorporando otros tutoriales para que tengan como respaldo, para que puedan hacer los distintos trabajos, ¿sí? Y tener una guía que los vaya ayudando. Bueno, los saludo y nos vemos en el próximo tutorial.